Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Ah, Quiero leerte algo y luego quiero hacerte una pregunta. Bienaventurados, los doblemente felices, los doblemente dichosos. ¿Te gusta? ¿Te gusta escuchar ese tipo de cosas? ¿Te gustaría un título que lleve ese nombre? Digo, si estás buscando un buen libro que te ayude a encontrar tu propósito, tu significado, tu potencial, la felicidad, el verdadero gozo, la paz duradera, ¿te llamaría la atención leer algo como eso? ¿Qué necesitas para ser feliz? O mejor, ¿cuánto necesitas para ser feliz? Hoy estamos comenzando una nueva serie y quisiera animarte desde ya a que no perdieras ninguna de las charlas, para que no pierdas el hilo, porque eso se trata de un paquete completo, de una enseñanza completa. Así que quiero invitarte a que no te desconectes los siguientes domingos. Por lo menos nos va a llevar unos 5 domingos, imagino, desarrollar todo este nuevo tema. Así que si eres nuevo y has estado buscando un mensaje, como se dice por estos días, poderoso, si has estado buscando una palabra de aliento, bienvenido. Quiero decirte esta mañana que estás en el lugar correcto. Bienvenido. Las palabras que escucharás a continuación son extraídas de la prédica, del sermón, de la charla más impresionante que hayas oído alguna vez. Esa es por mucho la enseñanza, el mejor sermón que jamás hayamos escuchado, que jamás vamos a escuchar de alguien más. Y por favor, no me tomes por osado. Claramente no me estoy refiriendo a lo que yo te pueda decir, a mis palabras esta mañana, sino a las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. El Sermón del Monte es la charla más famosa del mundo. Es el mejor sermón, insisto, que el mundo haya podido escuchar, que nosotros hayamos podido leer. Y no me estoy refiriendo a que lleva un título que es llamativo, que simplemente promete felicidad a la vuelta de la esquina, sino que es famoso por su veracidad y por su poder. Es decir, las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte no son otra cosa que las leyes morales y espirituales que rigen la vida de los hijos de Dios, los cuales, al ponerlas en práctica, experimentan el verdadero gozo, la verdadera dicha, la verdadera felicidad. Así que la pregunta sigue ahí. ¿Te gusta ese título? ¿Los dichosos o los doblemente dichosos? Una de tus metas quizás sea esta misma, ser feliz. Y saben, necesito recordar algo aquí. El cristianismo no se trata de buscar a Dios y que los problemas en su totalidad sean resueltos. No, el cristianismo no es eso. De hecho, Jesús dijo a sus seguidores, a sus discípulos: si quieren seguirme, tomen su propia cruz y síganme. Así que eso no se trata de eso. No estamos hablando de ese tipo de felicidad. Lo que sí estamos hablando es de la dicha verdadera. Y la dicha verdadera aquí es aquella que no depende de las circunstancias externas, sino que se gesta en el interior porque Dios mismo la pone allí, es puesta en nuestro interior por Dios mismo, y por ello no se afecta por lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Ni siquiera las circunstancias externas pueden afectarla. Esa es la verdadera dicha y es de lo que se trata esta serie. Entonces, seguramente es algo que has estado buscando, muy seguramente es algo que nos han prometido y han querido vendernos de mil formas. Seguramente tú has escuchado, leído en muchos lugares: encuentra la felicidad, sé feliz, la felicidad a tu alcance, los 10 pasos para ser feliz o para alcanzar la felicidad. Algo interesante aquí, y de hecho sería un ejercicio interesante si lo hacemos justo en este momento, y es en una regla de 1 a 10, sería interesante que nosotros respondiéramos qué dichosos o cuánto somos dichosos, siendo 10 que somos muy felices, muy afortunados, o siendo 1 que nos consideramos y nos sentimos muy desdichados.
Eso sería interesante, y si quieres compartirnos su respuesta en los comentarios a este video, sería genial. Pero otra pregunta sería, ¿qué o quién te proporciona esa felicidad? ¿Cuánto importa la felicidad y la dicha en tu vida para ti? Yo te puedo decir esta mañana que importa mucho, y si no fuera una necesidad, no sería importante. Luego, si no fuera importante, no se nos ofrecería. Nuestra dicha importa, nuestra felicidad importa, y digo esto porque Dios promete saciarla en nosotros. Dios mismo promete eso. Entonces, el ser humano necesita algo que le haga sentir gozo, y Dios no es ajeno a esa necesidad. El problema es que aunque Dios nos dio las instrucciones para alcanzarlo, para encontrar ese verdadero gozo, nosotros lo hemos hecho a un lado. Dios quiere darnos felicidad, quiere que nosotros sentimos gozo, y está tan interesado en eso que nos dio la fórmula. El problema entonces es que dicha búsqueda nosotros la hemos estado buscando de manera egoísta. El problema es que no hemos seguido la fórmula. El problema es que la hemos ido buscando en el lugar equivocado y de la manera equivocada. Entonces, entramos en materia, pero antes de eso me gustaría que tomáramos un momento para poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme en un momento de oración, por favor. Padre, gracias por dar significado a nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos una dicha que no es pasajera, que no es efímera, y que nada ni nadie puede obstruirla, puede dañarla y puede robárnosla. Gracias, Padre, porque depende de ti. No depende ni siquiera de nosotros, no depende de las circunstancias externas y cómo estén las cosas allá afuera, sino de lo que tú haces en nuestro interior. Yo te ruego, Señor, que a partir de esta mañana, que nosotros al entender tu palabra, al entender tu mensaje, la esencia de tu mensaje, nosotros comenzamos a experimentar el gozo. Claro, solo después que hemos abrazado tu carácter, que hemos abrazado tus principios, tus valores, reflejados en el Sermón del Monte y más conocido como las bienaventuranzas. Así que ponemos en tus manos no solo esta mañana, sino el tiempo que vamos a dedicar al estudio de las bienaventuranzas. Te ruego que hables a nuestro corazón y que esto constituya un mensaje de aliento, un mensaje que definitivamente transforme nuestro pensamiento, nuestro corazón, y que haga nuestra vida diferente, que podamos realmente experimentar la verdadera dicha, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Muchísimas gracias. Entonces vamos de una vez al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Y leemos ahí en el versículo 1, dice que viendo la multitud, subió al monte, se refiere a Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, antes de continuar, quiero hacerte nuevamente la pregunta. La pregunta sigue ahí. ¿Te gusta ese título? Los dichosos, los doblemente dichosos.
Ahora que acabas de leer ese texto, ¿te gusta la fórmula? Espero que sí, porque al menos que entendamos la mente de Jesús, habremos encontrado el camino al verdadero gozo, y de eso se trata todo esto. Pero imaginemos la escena por un momento. Es la primera vez que Jesús aparece como protagonista principal. Y digo esto porque hasta este punto todo lo que sabemos de Jesús y todo lo que el pueblo ha escuchado de Jesús lo ha escuchado de la boca de Juan. Pero este es el primer momento en que Jesús toma la palabra y lo hace desde una colina, desde un monte, nos dice el relato bíblico. Así que Jesús se dirige primeramente a sus discípulos, a un grupo de 12 hombres que para entonces ya habían ganado la confianza de Jesús, o mejor, Jesús les había dado el voto de confianza, los había escogido con sus errores, con todas sus faltas, y Jesús se dirige en primer lugar a ellos y claro, posteriormente a la multitud. Pero saben, este momento es crucial, este momento es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas habían esperado por años este momento, generaciones incluso habían muerto esperando este momento. Pero ahora son los discípulos y quizá muchas personas las que tienen la oportunidad de escuchar a Jesús, de escuchar al Rey de Israel, al Mesías prometido. Y lo tienen justo ahí, delante de ellos. Y Jesús empieza su discurso. ¿Y saben ustedes la primera palabra que los discípulos y la multitud escuchan de ellos en su gran enseñanza y su primer gran discurso? Bienaventurados. Bienaventurados. ¿Quién no desea exactamente eso? ¿Saben lo que significa bienaventurado? Ya lo he dicho muchas veces esta mañana. Significa feliz, afortunado, dichoso. Algunos dicen que significa simplemente doblemente feliz, felicidad en exceso. ¿Quién no desea algo así? Eso debió haber sido muy alentador para los primeros oyentes. Debió haber sido de mucho ánimo para ellos escuchar a Jesús decir acerca de ellos: ustedes son bienaventurados. Y espero que sea de igual o que sea igual de alentador para ti y para nosotros esta mañana, escuchar a Jesús, escucharlo susurrar a nuestro oído, decir bienaventurado, decirnos bienaventurado, decirnos tú eres dichoso, tú puedes ser bienaventurado, tú puedes experimentar el verdadero gozo. Pero ¿por qué Jesús introduce su discurso de esta manera, de esta forma? ¿Saben? Evidentemente, esa multitud no se sentía muy dichosa que digamos, incluyendo a los discípulos. Muchos de ellos eran esclavos y los que no lo eran, quizás así como iban las cosas, muy seguramente iban en poco tiempo a hacerlo. La justicia se había corrompido, la causa del pobre parecía no tener quien la defendiera y la religión no era otra cosa que una fachada que nada traía, que no traía ningún consuelo al pueblo. Así que el gozo parecía escasear en ese tiempo, tal vez como lo es ahora. La esperanza de un mejor mañana era muy distante, era muy lejana. Sin embargo, Jesús aparece en la escena. Es un nuevo comienzo, es un nuevo día. Y Jesús les dice: bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu. Y uno hace, o mejor, el evangelista Mateo, al escribir esto, hace que uno se detenga y que uno diga: espera, Jesús, ¿qué es lo que está pasando aquí? También comienzas y tan rápido echas a perder la motivación, empiezas con la palabra bienaventurados, pero luego dices los pobres en espíritu. ¿Cómo así? ¿No les parece a ustedes que hay aquí algo que no está bien? ¿Qué tienen en común la pobreza con la dicha? ¿En serio tienen algo en común? No tienen nada en común. No tienen nada en común en un mundo que nos ha enseñado que la dicha se encuentra en sacar la mejor parte, en salirnos con la nuestra, en obtener la mayor cantidad. Claro que no tienen nada en común en una sociedad donde el hedonismo y el narcisismo parecen ser los mejores consejeros y los modelos de moralidad. Entonces, haz lo que quieras, pero sé feliz.
La felicidad es finalmente la búsqueda de todo ser. Así que no importa cómo la consigas, bienaventurado si la puedes obtener. Entonces, no parece que tienen algo en común la dicha con la pobreza. Pero es lo que Jesús justo está diciendo aquí. Y saben, el término pobre no es algo con lo que nosotros deseamos identificarnos, menos que sea el término que nos defina o que nos pueda describir. Si somos honestos, tenemos que decir que no tienen nada en común la dicha con la pobreza. Lo interesante es que ahí, justo ahí, es donde está el verdadero problema. Y Jesús va desde el mismo momento de su discurso a la raíz del problema. ¿Y saben cuál es el problema de la humanidad? ¿Sabes cuál es tu problema y mi problema? Nuestro problema es que creemos que podemos solucionarlo todo. Nuestro problema es que deseamos hacerlo a nuestra forma. El verdadero problema que tenemos es que sentimos y queremos sentir que tenemos cómo pagarlo. Si tenemos cómo pagarlo, si tenemos cómo solucionarlo, entonces nos damos por bienaventurados. Pero, definitivamente, el discurso de Jesús es diferente. Ninguno de nosotros desea la pobreza, nadie de nosotros desea ser pobre, ¿verdad? Eso es una realidad. Entonces, si tenemos todo lo anterior, somos autosuficientes y ahí es donde radica el problema. Y es lo que Jesús está atacando, simplemente quiere revelar desde el mismo comienzo. No necesitamos de nada y de nadie, más que de nosotros mismos. Y esto es mucho más llamativo que ser pobres. Quizá para nosotros sería mucho más fácil leer lo siguiente: bienaventurados los ricos, los pudientes, porque ellos pueden comprar el cielo. Eso sería mucho más fácil de leer para nosotros. Jesús debió haber dicho algo así. Quizá hubiese sido más claro para nosotros si hubiese dicho: bienaventurados los pudientes, los que tienen abundancia, porque ellos pueden y tienen con qué ir al cielo. Eso tendría, o simplemente iría más con la idea de ser dichoso, de ser afortunado y de ser feliz. Eso tendría más sentido. Pero, si este hubiese sido el mensaje de Jesús, tengo una pregunta. Y por favor, sé honesto y contéstala. Porque quizás es la pregunta más importante que te hagas en la vida. Así que por favor, contéstala. Y la pregunta es esta. Si quieres compartirnos tu respuesta, está bien. Si no, está bien, pero por favor contéstala. Y la pregunta es esta. Si Jesús hubiese dicho: bienaventurados los ricos, porque ellos pueden comprar el cielo, ¿te sientes dichoso ahora mismo? ¿Te sentirías dichoso ahora mismo? ¿Estarías tranquilo con ese mensaje? ¿Tendrías alguna esperanza? La paradoja aquí es hermosa. Es deleite en la pobreza. Pero vamos un poco más allá. Imaginemos que Jesús dijo: bienaventurados los buenos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los buenos, los santos. ¿Te sientes feliz con eso? ¿Es tan buena esa noticia que ahora mismo te sientes feliz? ¿O qué tal si Jesús dijo: bienaventurados los justos, porque ellos irán al cielo? ¿Eso te gusta? ¿Te hace sentir paz? ¿Te da alguna opción de ir al cielo? ¿Te sientes con alguna opción ahora mismo? ¿Crees que eres lo suficientemente justo para ir al cielo? ¿Lo suficientemente bueno para merecerlo? ¿Lo suficientemente pudiente como para pagar por ello? Si tu respuesta es positiva, déjame decirte algo. Si ese es el mensaje de Jesús, estás condenado. Y yo también estoy condenado. No tenemos ninguna opción. ¿Por qué? Y voy a decirte por qué. ¿Te crees muy justo? Leamos Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno.
Si es por nuestra calidad intrínseca de justo, estamos perdidos y tú estás perdido. ¿Te crees muy bueno? Romanos capítulo 3, versículo 2 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Y qué? ¿Puedes leerlo ahí conmigo? No hay quien haga lo bueno. Solo los buenos pueden hacer cosas buenas. Entonces, no hay ni siquiera uno. Creo que tenemos un concepto bien distorsionado de lo que es bueno. ¿Te crees muy piadoso? Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien ¿qué? No hay quien busque a Dios. Así que si es por tu calidad de piadoso, tampoco te es suficiente. ¿Te crees demasiado pudiente? ¿Demasiado rico para pagar por tu vida eterna, por tu salvación? Lean conmigo Marcos capítulo 10, del versículo 20 en adelante. Nos dice la historia que al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado en la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Excelente pregunta. Qué bueno que ese joven era consciente de esa necesidad. Y amigos, iglesia, el cielo es real. El reino de los cielos es real. Y qué bueno que este joven es consciente de eso y tiene una pregunta. Y por favor, recuerden la pregunta que este joven hizo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Porque quizá con eso concluyamos esta mañana. Pero continuamos por ahora con el texto. El versículo 18 dice que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Eso es interesante. Quizá algunos sienten que es simplemente cuestión de adular. Quizá este joven había ganado mucha de su popularidad y que quizá mucha de su riqueza simplemente adulando. Es interesante pensar en eso, pero es más que eso. Cuando este joven le dice a Jesús, Maestro bueno, nos habla un poco de la sensación de una persona que tiene confianza en sí misma, en sí mismo. Continuamos con la lectura. Jesús le dice, ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El versículo 20, noten la respuesta de él. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Este joven es un joven ejemplar. Yo creo que en realidad este joven tenía un anhelo hacia lo eterno y había guardado con celo todas estas cosas, así que del todo no era malo. Había hecho un esfuerzo grande en su vida por mantenerse bien. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es interesante que Jesús no le dijo y serás salvo, sino que tendrás tesoro en el cielo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, si se trata de hablar en términos externos, este chico tenía el cielo a su favor. En lo que concierne a la justicia, que es por obras, él lo tenía todo solucionado. Pero de una u otra forma no era completamente justo. En primer lugar, amaba más a las riquezas que a la necesidad de las personas que estaban a su alrededor, que a los necesitados. Y en segundo lugar, desatendió la orden de Jesús al dar la vuelta y huir, escogiendo las riquezas antes que la invitación de Jesús. Pero por favor, necesitamos entender esto de la manera correcta. Jesús no está haciendo de la pobreza o de la filantropía un requisito para la salvación. Recordemos que dijo, ganarás tesoro en el cielo. No necesariamente está diciendo, si haces eso, entonces ganarás la salvación. Lo que Jesús buscaba era exponer lo que había y tenía valor en el corazón de este joven. No es que si vende todo y hace como Jesús le mandó hubiese sido salvo, porque entonces la salvación y la vida eterna sería fruto de una obra o de algo que nosotros pudiéramos hacer. Lo que Jesús quiso señalar aquí era la autosuficiencia de esta persona, el sentimiento de autosuficiencia. No vemos a Jesús enseñando el mensaje de anda y vende todo y dalo a los pobres, a todas las personas que encontró en su camino.
Este era el problema puntual de esta persona. Lo que había en su corazón y lo que realmente importaba en su corazón. Dicho de otra forma, lo que Jesús quiso señalar en la vida de este joven y al tomar esta actitud delante de él es el pecado particular de esta persona. No, Jesús no está condenando las riquezas, simplemente está señalando que para este joven parecía que era lo que mayor, lo que más importaba. El versículo 22 dice, pero él, afligido por esa palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían. Y señalo esa palabra ahí, y si ustedes tienen su Biblia física también pueden hacerlo, a los que confían en las riquezas. Ese era el problema de este hombre. Me imagino que ese joven, cuando le preguntó a Jesús qué he de hacer para ganar la vida eterna, tal vez quiso decir, ¿cuánto necesito aportar? Porque él confiaba en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, y por favor, lean con atención esta pregunta que ellos se hacen, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Estamos llegando a un punto muy importante y espero que me hago entender. Maravillosamente podemos notar que los discípulos sí entendieron el mensaje de Jesús. Ellos lo entendieron a la perfección. ¿Notan lo que ellos estaban murmurando? Lo que ellos murmuraban era esto: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús los había llevado a que se hicieran la pregunta correcta. Era la pregunta que ahora se hacían los unos a los otros. Ellos estaban conscientes de la necesidad espiritual, de la necesidad del alma, de la importancia de la salvación eterna. De modo que se preguntaban, ¿quién pues podrá ser salvo? Y escuchen la respuesta de Jesús. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Iglesia, oyentes esta mañana, cuando Jesús dijo que era imposible para los hombres, es porque es imposible. Ganar la salvación, obtener la salvación por los propios méritos para los hombres es imposible. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para ganarlo y para merecerlo. Jesús no dijo que era difícil, dijo que era imposible, así que ¿por qué intentarlo? ¿Por qué seguir luchando por nuestras propias fuerzas para obtenerlo? Cuando Jesús mismo dijo que era imposible, luego, al entender que es imposible, cuando es imposible para los hombres, solo nos queda una opción y es abrazar el ofrecimiento de Dios. Y eso es a lo que nosotros llamamos gracia, es a lo que Dios llama gracia, un regalo no merecido. Porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace por nosotros. Y de eso se trata la pobreza espiritual, de reconocer que no tenemos cómo hacerlo, pero luego podemos recibirlo. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerdan la pregunta del joven? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Acaso se trata de lo que tengo que hacer? Ese es el problema que no hemos aceptado y que por ende no hemos resuelto. Que la salvación no se trata de lo que podemos hacer para Jesús, para Dios, sino de lo que Jesús hizo por nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, bienaventurados los que miran a Dios y dicen, ¿cómo podré alcanzar la vida eterna? ¿Cómo podré hacerlo si soy miserable?
¿No tengo nada? ¿Estoy en bancarrota espiritual? ¿Mi cuenta espiritual está en rojo? Cuanto más trato de remediarlo, el resultado sigue siendo el mismo, saldo insuficiente. Amigos, iglesia, esta no es cualquier pobreza, ni es cualquier necesidad. Es pobreza de espíritu, es pobreza espiritual, es bancarrota espiritual. Y al menos que nos declaremos en bancarrota espiritual, podremos ser bienaventurados al recibir lo que Jesús nos da gratuitamente. El Sermón del Monte, en primer lugar, nos muestra la necesidad de salvación. Nos revela a Jesús de manera particular y nos ofrece su gozo. Un gozo que no depende ni se afecta por las circunstancias externas, sino que es puesto por Dios mismo en lo íntimo de nuestro ser. Y por cuanto es de Dios, es bendito, es real y es para siempre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús a sus discípulos. Y saben, ellos eran miserables espiritualmente hablando, pero asimismo se declararon en bancarrota y dejaron que Jesús se ocupara de su salvación y de su gozo y de su felicidad. Este es el primer paso, porque no podríamos descubrir el gozo, la felicidad de Jesús sin antes conocerle a Él. ¿Y saben una cosa? Usted y yo también nacimos en la miseria espiritual. No sé cuál es tu realidad ahora, pero mi realidad es que Jesús lo hizo por mí. Y Jesús quiere hacerlo también por ti esta mañana. Así que, si tú has estado buscando encontrar la paz de Dios, reconciliarte con Él a través de tus propios medios, déjame decirte que todavía eres un miserable espiritual. Y al menos que reconozcas esa realidad, vas a encontrar el verdadero camino a Dios, la verdadera paz con Él, el verdadero significado en tu vida. Tú puedes dar este paso esta mañana y ojalá que así sea. Ojalá que esta mañana tú le dices, Dios, yo absolutamente no tengo nada que hacer. No tengo cómo pagarlo, no tengo cómo ganarlo. Así que acepto tu ofrecimiento. Acepto el regalo de tu Hijo en la cruz para que yo tuviese vida eterna. Espero que tú te tomas esas palabras en serio. Espero que tú esta mañana tomas la decisión de dejar de buscar en los demás, a tu alrededor, y abrazas el único camino, el regalo de salvación que obtenemos a través de la muerte de Jesús en la cruz. Tomemos un momento para orar juntos. Jesús, gracias, muchas gracias por pagar la cuenta que yo no podía. Gracias porque cuando estaba en la miseria tú me hiciste entender que podía ser bienaventurado. No porque tuviese cómo pagarlo ni solucionarlo, sino porque tú decidiste hacerlo por mí. Y Señor, gracias porque no solamente nos diste una salvación, sino que nos señalaste el camino para encontrar el verdadero significado de la vida aquí, entre tanto que tu reino es establecido. Nos enseñaste cómo nuestro espíritu, el alma, puede hallar el verdadero gozo. Y el sermón del monte es eso mismo. La felicidad al alcance. No como el mundo ha querido venderla, ni como nosotros hemos querido conseguirla, sino como tú nos señalaste, como tú la pudiste experimentar y como deseas que nosotros también la podamos experimentar. Así que ayúdanos a tomar estas palabras en serio, tus palabras, tu consejo. Ayúdanos a abrazar tu carácter impreso en este sermón y que podamos sentirnos realmente bienaventurados como fruto de tomar nuestra cruz, de hacer lo que tú hiciste.
Por favor, danos el valor, danos la humildad de reconocer que tus palabras son verdad y que tienen poder para transformar nuestra vida y por ende para transformar el mundo, para transformar una sociedad. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra en esta mañana. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Muchísimas gracias.